Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Humanidades, el Instituto de Investigaciones Económicas, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía y el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, les da la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio Memoria y Resiliencia, reflexiones desde Asia, África y Oceanía a 15 años del triple desastre de Japón. El día de hoy vamos a tener dos actividades académicas. La primera de ellas va a ser una conferencia magistral por parte del embajador de Japón en México, señor Honsei Kozo, con el tema Cooperación ante desastres naturales en memoria del gran terremoto del 11 de marzo de 2011. Inmediatamente después, los invitamos al conversatorio Memoria, Resiliencia y Sociedad, diálogos desde las ciencias sociales y las humanidades en Asia, África y Oceanía. Como primer punto del día, vamos a dar inicio a la inauguración de este acto protocolario. Me acompañan en el presidium el doctor José Manuel Márquez, secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Excelentísimo señor Honsei Kozo, embajador del Japón en México. Doctora Alicia Girón, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Y doctor José Gasca, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Primeramente, le doy la palabra al doctor José Gasca. Adelante, doctor. Buenos días a todos y a todos. Sean bienvenidos a este seminario Memoria y Resiliencia, reflexiones desde Asia, África y Oceanía, a 15 años del triple desastre en Japón. Bueno, como ustedes saben, en el mundo hay cada año eventos de desastre y son muy importantes situarlos en términos de la memoria, pero también de la resiliencia. Y este es el caso de este evento que se tuvo el 11 de marzo, hace 15 años, que fueron tres aspectos importantes que había que destacar. Un terremoto en el Océano Pacífico, el tsunami que posteriormente se desencadenó a partir del terremoto, y el impacto que el tsunami tuvo en la planta nuclear de Fukushima, en Japón, ¿no? Entonces, es un evento inédito que, como lo verán, tiene esta parte multifacética de haber configurado tres tipos de fenómenos y provocado una serie de eventos importantes, no solamente en Japón, sino también en Asia, y que es importante recordarlos, y por eso el seminario lleva el nombre de memoria. Pero también lleva el nombre de resiliencia, justamente porque esto plantea una serie de retos, sobre todo en un país como Japón, donde por muchos años ha sido un referente tecnológico, y sin embargo este tipo de eventos logró tener un impacto muy importante en el país. Y entonces el tema de la resiliencia pues sigue siendo un tema muy importante, muy actual, porque como dije al principio, cada año se presentan en el mundo una serie de eventos catastróficos, y es importante cómo la sociedad se está replanteando los mecanismos de recuperación, los mecanismos de gestión, los mecanismos de prevención, los mecanismos de financiamiento, justamente para evitar el tema de la vulnerabilidad, ¿no?, a que se ven sometidas las poblaciones que están sobre todo ubicadas en sitios de alta vulnerabilidad. Entonces, me parece que a 15 años de este evento, pues no hay un escenario, digamos, como del repensar, traer a la memoria y a la discusión este tipo de procesos que se vienen generando. Yo quisiera dar las gracias al programa universitario de estudios, al programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía, por la oportunidad de considerar el programa universitario sobre la ciudad y echar a andar este seminario en este día significativo. Y aunque sabemos que es 10 de marzo en nuestro país, en Japón ya debe ser el 11 de marzo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, dar las gracias al Instituto de Investigaciones Económicas, al doctor Armando Sánchez Vargas, y aquí en representación del doctor José Manuel Márquez, secretario académico del instituto. Por supuesto, del PUE, a la doctora Alicia Girón, por esta vinculación que se hace con el PUEC.
y a Vania también por todo el apoyo que brindó para la organización de este seminario. Por supuesto, dar la bienvenida al embajador José Coso por compartirnos el día de hoy una serie de reflexiones respecto a este fenómeno que estamos comentando. Bienvenido, embajador. Bueno, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Gasca. Tiene el uso de la palabra doctora Alicia Girón, directora del PUA. Muchas gracias, maestra María de la Vega Xota. Pues es un gusto estar aquí en el Instituto de Investigaciones Económicas junto con nuestro embajador de Japón en México, el excelentísimo señor José Coso, y también compartir esta mesa con otro programa cuya importancia es fundamental en nuestra universidad, que es el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, y que recientemente quien lo preside es un amigo, compañero de aquí del Instituto de Investigaciones Económicas. Por eso agradecemos muchísimo, doctor José Manuel Márquez, el doctor Armando Sánchez, para que usted le comente, pues su generosidad de tener este auditorio para este evento. Pues sí, efectivamente, recuerdo perfectamente la impresión que todos y todas tuvimos hace 15 años del tsunami. Nunca, el tsunami, ya había habido uno, recuerdo, previo en Indonesia, a lo mejor estoy equivocada, pero hubo un tsunami y realmente para nosotros es más frecuente tener y experimentar los temblores y al menos los dos últimos terremotos que hemos tenido, bueno, uno en 2017 y el otro, pues ya ni recuerdo el año, fue 2019. 29. No, fue en el 2020, no, previo, sí, 2021, que fue, pero el de 1985, cuando se cayó un edificio en Tlatelolco y a partir de ahí se creó la conciencia de tener constantemente simulacros y eso ayudó muchísimo. Sin embargo, el 17 de septiembre del 2017 hubo un simulacro. Yo recuerdo mucho que estaba dando clases en el doctorado en el posgrado de economía y los alumnos me dijeron, doctora, y vamos al simulacro. Y no, primero terminamos la clase y después nos vamos. Y tremenda impresión fue cuando estaba yo en la revista Problemas del Desarrollo, de repente el celular salta y viene el jalón y todos salimos terrible. Entonces es muy importante el tener conciencia de estos eventos llamados por algunos científicos desastres naturales, pero no sé si son desastres o no, pero efectivamente es la forma en cómo la naturaleza se expresa y para lo cual pues tenemos que tener y estar preparados. Entonces, pues yo celebro, ¿verdad?, el poder tener información y que varios académicos que participan posterior a esta mesa pues estemos tomando en cuenta lo que pasa, pues no solamente en lo que es nuestra misión como programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, sino ver más estos eventos naturales. Y también es muy importante mencionar que en la UNAM tenemos un instituto de investigaciones en geofísica. Aquí nos acompaña al doctor Hugo Delgado, el cual agradezco que esté aquí con nosotros, porque efectivamente este instituto y el doctor Delgado ha sido responsable del sismológico. La UNAM tiene el sismológico como una responsabilidad para este tipo de eventos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido aquí. Gracias, agradezco todo el trabajo que ha hecho la maestra Vania de la Vega Xota para poder organizar este evento y por supuesto al doctor José Gasca, que a partir de que ahora está como director del
del PUEC, pues seguramente este ya es el segundo evento que tenemos, pero vamos a seguir trabajando porque además ya le comenté que es muy importante que hagamos un seminario sobre MIPCA. Seguramente los alumnos sí saben qué es MIPCA, pero no todos, que es México, Indonesia, Corea, no, Turquía, MIPCA, Corea y Australia. Entonces, pues creo que es muy importante porque son ciudades muy importantes y en el marco de MIPCA, que es donde está México, pues podamos tener ese próximo evento. A pesar de que ya en una semana, el doctor José Gasca va a hablar sobre una novela que se las recomiendo mucho, que es sobre la estación del metro de Ueno, una de las que incluso está muy cerca de la Universidad de Tokio. Bueno, pues por mi parte, muchísimas gracias, doctor José Manuel Márquez, que nos acompañe en este momento. Gracias. Gracias, doctora Alicia Girón. Tiene el uso de la palabra doctor José Manuel Márquez, secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas, a quien también le pedimos que realice, por favor, la declaratoria inaugural. Hola, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Alicia Girón, doctor José Gasca, embajador de Japón en nuestro país. De antemano, una disculpa del doctor Armando Sánchez, que no puede estar en este evento por temas de agenda, pero bueno, más sin embargo, el instituto está muy honrado en poder recibir este diálogo y este seminario que se inaugura hoy. Sobre estas reflexiones que son relevantes en estos tiempos tan complicados de guerra que tenemos. Es muy esperanzador y muy loable este tipo de reflexiones que no solamente hablan de los desastres que ha habido, ¿no? Como el desastre de Japón, sino justamente de la resiliencia del ser humano a revertir todos estos temas y de un proceso de reconstrucción que ha tenido que pasar. En ese caso, Japón por este tema de desastre natural del terremoto, del triple evento que, como decían mucha gente en su tiempo, era casi improbable y que, bueno, se dio, así como en México, ¿no? Recordaba la doctora Girón que, pues justo un 19 de septiembre, 32 años después, se dio un sismo de magnitud muy fuerte en México y que trajo consecuencias lamentables y bueno, es un tiempo importante para reflexionar sobre esta capacidad del ser humano de hacer frente a estas circunstancias, la resiliencia que tiene y la capacidad de reconstrucción de todos estos temas, de poder salir adelante y yo creo que este intercambio más que nada nos ofrece eso. A nombre del doctor Armando Sánchez, declaramos inaugurado este seminario, siendo las 11:30 en punto, y sean todas y todos bienvenidos al Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña de manera presencial aquí en el auditorio. Me da mucho gusto ver muchas caras de estudiantes jóvenes, de académicos distinguidos y también a toda la gente que nos acompaña a través de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, sin más preámbulo, creo que le daremos la palabra a nuestro invitado de la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel Márquez. Gracias también a todos los invitados especiales que nos acompañan, a los ponentes de conversatorio que llegaron desde temprano, doctor Carlos Uscanga, por supuesto a los alumnos, y también a quienes nos acompañan en la transmisión por redes sociales, YouTube, Facebook. Vamos a tener una muy breve pausa para hacer un cambio de presidium. Por favor, sigan con nosotros y en un momento damos paso a la conferencia magistral y agradecemos la presencia de nuestras autoridades. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera sesión del seminario y bueno, de acuerdo a nuestro programa, vamos a tener la participación del embajador Jonsei Koso, quien nos va a dar una presentación sobre el tema cooperación ante desastres naturales en memoria del gran terremoto del 11 de marzo de 2011, ¿no?
Antes de darle el uso de la palabra al señor embajador, me voy a permitir dar lectura a algunos de sus algunos datos importantes de su trayectoria profesional. José Icoso se graduó en 1986 en la Escuela de Políticas Internacionales, Economía y Comunicación de la Universidad de Aoyama. En 1987 ingresó al Ministerio de Asuntos Exteriores. En 1990 vino a trabajar a México como segundo secretario. Ha trabajado en distintas áreas del ministerio como cooperación económica, asuntos latinoamericanos, desarme y no proliferación de armas nucleares, cooperación científica, política exterior, planificación de asistencia a países asiáticos y del Pacífico, cooperación internacional, así como políticas de asistencia al desarrollo. En la Embajada de Japón, en Indonesia, tuvo el cargo de ministro. Además, fue vicepresidente superior de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y también tuvo el cargo de embajador de la Misión Permanente del Japón ante organizaciones internacionales en Ginebra y desde 2024 es embajador del Japón en México. Bueno, sin más preámbulo, le voy a dar el uso de la palabra. Embajador, por favor. Muchas gracias a señor José Gasca y buenos días todas y todos. Y pues ya es la hora allí en Japón, 2:30 de la madrugada del día 11 de marzo, pues así que, bueno, actualmente aquí en México todavía el día 10, pero pues ya para conmemorar pues 15 pues años después del gran terremoto que pasó en 2011 allí en Japón. Y por día de hoy quisiera pues tocar tres temas. Primero, el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011. Y segundo es cooperación para el mundo y iniciativa global del Japón. Y tercer punto, y cooperación entre Japón y México. Como soy embajador de Japón y México, así que pues bueno, sí, 3 puntos si quisiera mencionar pues un poquito detalladamente. Bueno, primero, gran terremoto y tsunami de 11 de marzo de 2011. Gran terremoto de Japón. Bueno, ustedes todavía son niñas o niños pequeños todavía, pero yo era pues director de México y Centroamérica en el Ministerio de Asuntos Exteriores y yo estaba trabajando en el ministerio y pues nos sentimos un gran terremoto allí en Tokio, pero epicentro de pues ese terremoto pues causó pues norte de Japón y también noroeste de Japón y estaba bastante cerca de pues algunas ciudades grandes como Sendai, que es pues, un centro del norte de Japón y 373 kilómetros de noreste de Tokio. Y bueno, sí, en magnitud era 9.0. Ese es más grande, bueno, sí, durante estos 50 años, 4 más grande de pues, esos 50 años. Así que ha sido un terremoto bastante grande en esos 50 años. Y geográficamente, pues, el epicentro está al lado de Sendai, puede observar. Y por supuesto, ustedes pueden ver que pues, nuestra pues, zona, sí, no solamente Japón, sino Corea del Sur y China, Rusia y Corea del Norte están ubicadas en ese plano. Y así que allí también pues, se sintió pues, el temblor de la tierra. Y el terremoto provocó uno de los tsunamis más devastadores de la historia. Lo que pasa es que, pues, bueno, con la imagen que pues puede observar, pues, tsunami, bueno, con terremotos sí se ha caído y se ha destruido pues muchos edificios, pero
Dicen que 90% de víctimas de ese terremoto provocado por el tsunami, no de caída de, pues, o derrumbamiento de edificios. Es porque Japón tiene un estándar bastante estricta para construir las casas y edificios, sí, para contra terremoto y temblor de pues a nivel 6, pues puede aguantar o tiene que aguantarse. Y así que pues con las caídas, pues a menos de 10%. Pero tsunami, con la imagen que ustedes ven con esta foto, pues alcanzó pues cerca de pues, donde pues Sendai, pues es prefectura de Miyagi. Bueno, Miyagi es el nombre de pues como estado aquí en México. Estado de Miyagi pues afectada y pues 14 metros de altura de tsunami. Imagínese que pues a 14 metros de pues, tsunami que pues enfrentan con nosotros y cómo podemos escapar y cómo, hasta dónde tiene que pues escapar de esa altura, porque tiene que ser más arriba de 20 metros de altura, porque si viene de 14 metros, pues si está a 15 metros de altura, no puede defenderse, que pues usted pues estará dentro de pues agua inmediatamente. Y no solamente de pues esa prefectura, casi todos los costas de este de Japón, hasta, bueno, Tokio al lado hay una prefectura, estado Chiba, pues Chiba también sufrió tsunami. Y así que pues cerca de Tokio pues también pues se atacó tsunami en tal caso. Y este pues tsunami pues con altura de 14 metros y bueno, y descendió pues hasta 10 kilómetros de tierra firme. Así que pues puede imaginarse pues el impacto que ha causado. Y miren ustedes, pues había 4 pues, ejemplares. Por supuesto, había otros terremotos en nuestro país, pero más destacado desde el siglo XX es de 1922, zona de Kanto, magnitud 7.9 y damnificados pues a 105.000 muertos. Eso causó pues muertos por incendios y caídas y muchos elementos, pero no con un tsunami. Y de 1995, zona de Hanshin Awaji, bueno, está ubicado en oeste de Japón, es en magnitud 7.3 y hubo 6.400 muertos, pero allí 70% de muertos causados por caída de edificios antiguos. Y 2011, pues a magnitud 9.0 y más de pues 19 muertos. Y como he dicho, 90% pues son de pues por causa de tsunami y todavía 2.550 desaparecidos. Y hace 2 años, en 2024, 1 de enero, nada más que pues empezar el nuevo año, hubo un terremoto en Noto, norte de Japón, pero otra zona, pero ese causó 341 y 1.334 heridos. Así que pues puede observar que pues había estos grandes terremotos, pero lo más pues sí, muertos que ha causado es hace 100 años en la zona de Kanto, pero es por incendio, porque en general pues las casas japonesas están construidos pues maderas y papeles y así que cuando hay incendio no hay ninguna manera de proteger, pero también caída de los edificios hasta 1995.
y de pues a 2011, aunque hayamos preparado bien de terremoto, pero no estaba bien preparado de tsunami. Ese, pues, y aunque no haya, bueno, sí está escrito en ese papel, pero no solamente de pues infraestructura, también pues generador de energía nuclear de Fukushima han dañado porque falta de electricidad para bueno, congelar pues a generador. Así que eso causó bastante problema para contaminación de radioactividad. Y segundo punto es cooperación para el mundo, iniciativa global de Japón. Y había, bueno, primera conferencia mundial sobre este tema, pues a 1994, Yokohama, en una ciudad bastante cerca de Tokio, y allí pues hubo conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre reducción de riesgo de desastres. Y ese foro crucial para política internacional de reducción de riesgo de desastres. Y bueno, Japón, como había tenido mucha experiencia, así que pues contribuye significativamente a la reducción de riesgo de desastres a nivel mundial, reflexionando pues, su experiencia y sus avanzadas tecnologías de prevención de desastres. Pero ya puede imaginar que pues aquí después de 94 hubo terremoto en pues la zona de Hanshin Awaji, así que todavía Japón estaba pues a proceso de pues desarrollo para esas tecnologías para difundir todo el Japón. Y segunda conferencia mundial, pues donde hubo terremoto en 1995, epicentros estaba bastante cerca de ciudad de Kobe, así que había segunda conferencia mundial 2005. Y si bueno, ponemos cronológicamente 94 hubo conferencia mundial en Yokohama. Y luego, pues, terremoto del año siguiente en Hanshin Awaji, donde digo que pues centro es en la ciudad de Kobe, así que 2005 hubo segunda conferencia mundial en Kobe. Y 2011, pues hubo gran terremoto de de Japón. Y siguiente, 2015, ya he dicho que pues Sendai era centro de ciudad de pues, noreste de Japón y allí hubo tercera conferencia. Y aquí quisiera mencionar Oficina de las Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres, UNDRR. Sí. ¿Cuántas personas habían oído de esa organización pues, de Naciones Unidas? Bueno, por lo menos dos. Bueno, salvo algunos profesores que están por aquí, pues, y bueno, pues, establecida 2000, tras cambio nombre de Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de Naciones Unidas, sí. Pues en español, UNISDR, pues, y está ubicada en Ginebra, y así que, pues, como doctor José Gasca, pues, ha explicado, estaba destinado a Ginebra antes de venir por acá y allí cubría pues estas organizaciones de Naciones Unidas. Y bueno, UNDRR pues está ubicada pues, allí en Ginebra y hasta 2022 su directora era japonesa que también pues ha sido diplomática, que estaba en mi puesto de hace 36 años, más anterior, pues 4 años anterior, pues una japonesa, Mami Mizutori.
Así que ella había tenido experiencia de terremoto en 85 aquí en Ciudad de México. Y yo, pues después está destinado, pero pues compartimos la misma experiencia de haber trabajado por México en también pues a programa de, luego explico que pues aquí en una medicina PRED, así que pues colaboramos muy estrechamente pues para realizar unos proyectos juntos. Y sobre todo, UNDRA pues, trabaja construir naciones, comunidades resilientes ante los desastres y promoviendo el desarrollo de estrategias y marcos políticas globales. No pueden construir pues ellos mismos casas, todos, pero por ejemplo, pues sistema para aviso de alarma. Bueno, yo en mi casa pues siempre, aparte de X o WhatsApp, recibo anuncios de pues terremoto y que pues tengo que despertarme de pues a 4 de la mañana donde hay terremoto y todo, pero ahora ustedes reciben a través de sus celulares ese tipo de aviso, ¿no? Y ese tipo de estándar pues, proviene de UNDRR, junto con otra colaboración con otras organizaciones internacionales de Naciones Unidas. Y ese tipo de anuncio, bueno, sí que es bien importante, pues si ustedes no se sienten, pues por ejemplo, terremoto o uno mismo, pero cerca de usted, pues pasa algo, terremoto, tsunami o lo que sea, pues es bien importante y después saberlo, pues a huir a algún sitio o esas cosas. Y ese tipo de estándar diseñan esas organizaciones y enseñan a los países subdesarrollados. Y cuando hubo terremoto en Turquía y Siria hace 3 años, pues practiqué con la directora que allí en Turquía, en Diyarar, pues había enseñado estándar de cómo tiene que construir las casas para preparación de pues, terremotos, pero bueno, colapsaron pues, o destruyeron bastante edificios. Es el por qué, porque autoridad de Turquía no había obedecido este tipo de estándar, porque si construye pues casas de este tipo de estándar, el coste de pues, construcción de edificios y casas se eleva, por supuesto, queda más caro, pero para algunos gobiernos o gobiernos estatales, en lugar de pues, construir casas resilientes, sino pues, construir casas baratas para acomodar más a gente pobre, es una política, pero por eso, pues, cuando hubo terremoto en Turquía y Siria, pues se caen muchos edificios. Es enseñanza que pues tenemos que aprender. Y Japón siempre pues contribuye pues como es, aunque sea bueno, una organización de Naciones Unidas, este tipo de organizaciones internacionales siempre recibe contribuciones de cada gobiernos o cada fundación y ONGs el dinero para que operen sus funciones. Y así que Japón siempre ha sido uno de los 5 países o entidades contribuyentes de esta organización. Y que había pues practicado 2015 en Sendai y es bien ejemplar que pues a la conferencia asistieron pues a 185 países, miembros de Naciones Unidas y organizaciones internacionales y ONGs, y el evento principal unió más de 6.500 participantes, incluido más 100 ministros y 25 jefes de Estado
secretario general de la ONU y administrador de PNUD. PNUD, pues UNDP, habían oído algunos ustedes. No. Ah, sí. Bueno, me quedo tranquilo. Sí, ellos pueden, sí, pues plan de desarrollo, pues puede hacer muchas contribuciones para los países subdesarrollados. Y adaptaron pues un marco, se llama Marco de Sendai para reducción de riesgo de desastre 2015-2030. Así que 15 años de pues marco. Y en el marco pues hay 6 puntos bien importantes. Primero, incorporación de redacción de riesgo de desastres. Bueno, no cabe ninguna duda, pues a este tipo de elementos tiene que sí, incorporarse en muchas políticas. Inversión preventiva, pues preventiva, como ya he hablado, que pues tiene estándar de construcción y cómo tiene que preparar. Por ejemplo, para preparación de tsunami, hemos construido hasta 8 metros de altura para preparar tsunami, pero hemos experimentado 14 metros. En tal caso, es mejor que construir 15 metros o 15 metros es excepcional, así que 10 metros será mejor o esas cosas sí tenemos que, pues, sí, pues practicar y cada gobierno tiene que aplicar ese tipo de estándar. Y mejor recuperación, Build Back Better, es que no solamente de, bueno, recuperar lo que había, sino una vez que pues reforzar, pues es mejor que pues tener una infraestructura más resilientes y más preparadas para terremoto o tsunami o lo que sea, pues ese es el concepto. Y participación de múltiples actores. Bueno, está vinculado con punto 6 de liderazgo de las mujeres. Sí, porque cuando yo estaba destinado primera vez en Indonesia, hubo terremoto y tsunami en Aceh, 2004. Y Aceh es un sitio de pues, bastante fundamentalistas islámicos y no podían visitar los extranjeros entonces. ¿Y qué pasó? Que pues yo después del terremoto fui a Aceh para ayudar pues, a proceso de ayuda humanitaria de esa zona, de pues nuestra autodefensa de Japón, pues participaron para medicación y también reconstrucción. Pero allí como había tanta discriminación para las mujeres y por ejemplo, queríamos repartir productos sanitarios para las mujeres, pero no había ninguna contraparte que pueda recibir esos productos y repartían productos necesarios para las mujeres. Y así que, bueno, nosotros discutimos este tipo de, bueno, ahora, bueno, ya hemos observado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, pero hasta 2015 en desastres naturales no hubo, por ejemplo, punto de vista de género. Es lo más importante, como hoy, por día de hoy, mayor parte participantes son las mujeres y que, por ejemplo, si preparamos algún pues, centro de bueno, de rescate, pero si no hay atención a las mujeres, algunos centros de pues, rescate no hay discriminación, bueno, si no hay discriminación de tocador para las mujeres ni hombres, así que ese tipo de pues, preparación es bien importante meter el punto de vista de las mujeres y entonces hemos metido este punto en ese pues, marco y es bien importante. Y enfoque descentrado de las personas es porque el gobierno no, bueno, tiene que tener liderazgo para
atender a las personas afectadas, pero también tiene que participar a personas afectadas en proyectos de recuperación, sobre todo para cómo pueden organizar ellos mismos a procesos de recuperación y reconstrucción. Y otra, bueno, sí, este esquema de Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre redacción de riesgo de desastres y, bueno, prevención de desastres se prioriza en políticas nacionales de desarrollo y la cooperación internacional. Se integra en todas las políticas de desarrollo y cooperación internacional. Bueno, eso obvio que pues a 2030 tenemos meta de desarrollo sostenible, así que tiene que pues solucionar sí, esas metas, igual que preparación de prevención de desastres naturales. Y ese tipo de elementos se refleja en la COP21 de cambio climático en París. Y nosotros, aunque tengamos, bueno, sí, experiencia de terremotos, pero al mismo tiempo, pues estamos listos para colaborar con otros países para este esquema de redacción de desastres naturales y que hemos, sí, pues, bueno, aclarado nuestro plan de cooperación por total de 4.000 millones de pues, dólares estadounidenses y la formación total de 40.000 personas entre 5 años. Y ya hemos cumplido. Y aparte de esto, pues hemos convocado pues, a una resolución de Asamblea General de Naciones Unidas en 2015. Bueno, una resolución por unanimidad, pues a designar 5 de noviembre y como Día Mundial de Conciencia sobre los tsunamis y propuesta conjuntamente pues a Japón y otros 141 países. Pero ¿por qué 5 de noviembre? Nosotros, bueno, pensábamos. Y el por qué. Porque si era de Sendai, pues tsunami de Japón en 2011 tiene que ser 11 de marzo. Y en el caso de pues allí en H, pues tiene que ser diciembre. Pero 5 de noviembre, pues en 1985 en Japón hubo gran terremoto y tsunami atacó. Pero un alcalde de pues una zona afectada se quemó pues arroz y pues todo el pueblo está diciendo por qué el pues alcalde está quemando sí, nuestra cosecha y todo el mundo viene corriendo de playa a esta zona para apagar el fuego, pero ellos salvaron porque se ha escapado de la playa. Y el alcalde decidió esa única manera para, ya, no, 1854 no hubo pues ningún pues, teléfono celular ni bueno, radio que pues puede pues convocar que pues huyeran de pues esa zona y todo, así que se quemaron cosecha para que todo el mundo pues vienen corriendo y ellos se salvaron gracias a esa decisión de pues quemar cosechas de pues arroz para ustedes, trigo y maíz y que pues si no no pueden si llamar a atención de pueblo pues o campesinos que vivían en esa zona que afectada. Y así que pues tenemos que hacer mucha pues enseñanza para todo el mundo, pues así que hemos, bueno, después de 5 años hemos, bueno, empezado un nuevo
iniciativa para apoyo para los países subdesarrollados, apoya al menos de 5 millones de personas a través de medidas contra inundaciones, mejoras de diques y canales de desviación y líneas de drenaje, y apoya capacitación y educación en materia de reducción de riesgo, desastres, en total de 85.000 personas, 48.000 funcionarios, líderes locales y 35.000 jóvenes que lideran la próxima generación. Y apoya la formación o revisión de planes de prevención de desastres naturales en 80 países. Bueno, esos proyectos ya hemos cumplido y hemos llegado a la meta. Y por supuesto, esos proyectos aquí en México se implicaron también. Y yo, pues, último punto, cooperación entre Japón y México. Bueno, y antes de meter el tema, pues siempre México y Japón, pues decimos amigos en la adversidad, cuates de verdad. Bueno, así que pues somos amigos de verdad. El sismo de 2026, solamente hace 103 años en Japón, y pues bueno, sí, al principio expliqué. Y entonces, pues hay muchos países que brindaron apoyo, pero México ha sido primeros países que pues apoyó humanitario y económico. Y el gobierno de Álvaro Obregón pues donó 50,000 pesos oro. Bueno, no es a 50,000 pesos de ahora, sí, de oro, para apoyar la reconstrucción de Tokio y Yokohama, mientras que la sociedad civil mexicana y la comunidad japonesa en México, porque antes de esa fecha ya había llegado los inmigrantes japoneses aquí en México, primero en Chiapas y en otros en el norte de México, como Mexicali, Tijuana, y también Michoacán, y casi todos los lugares, y que ellos activaron para realizar correctas de donación, y enviaron donaciones a Japón. Y esto pues está escrito en pues tesis de doctor Carlos Uscanga, que está presente. Sí. Y luego el sismo de 1985 aquí en México. Y bueno, aquí pone Ciudad de México, pero entonces no era Ciudad de México. Ustedes no sabrán, pero lo llamamos DF. Sí, así que pues a nosotros, pues a mí, a veces sin darme cuenta, pues me sale la palabra de DF, y que todos los mexicanos pues se ríen de mí, pues que ustedes vienen de época un poquito antigua. Y bueno, en lugar de pues sí, hablar del tema, pues hubo 6,000 víctimas mortales, y sobre todo pues bueno, desbaratamiento de edificios y todo, y afectado pues a más de 2,000 millones de personas, y dejando un gran daño económico que ascendió pues 4.1 miles de millones de dólares estadounidenses. Y Japón brindó ayuda humanitaria y técnica crucial, pues destacando el envío de brigadas de rescate especializadas y equipos técnicos para evaluar pues daños. Y desde entonces empezamos nosotros junto con el gobierno mexicano para construir un centro de prevención de desastres naturales aquí en México, y sobre todo aquí en la UNAM. Y 1990, en mayo, pues Centro Nacional de Prevención de Desastre aquí en UNAM pues está construido. Y en 1990 yo vine acá a México por la primera misión, así que
tengo honor de pues tener misma edad de Senapred, pues de carrera diplomática. Sí. Y este pues centro siempre ha sido pues impulsado necesidad de entender y de reducir riesgo de desastres, tanto naturales como antropogénicos. Y así que pues es un buen ejemplar y luego explico un poquito más detalles. Y cuando 2011, pues cuando hubo gran terremoto ya he explicado, México pues ha donado, pues ha mandado 17 pues, toneladas de alimentos y agua y productos de higiene por Cruz Roja. Y estamos bien agradecidos. Y también enviaron 8 especialistas en búsqueda y rescate, 12 evaluación de estructuras colapsadas y un coordinador de emergencia y 6 perros entregados a la localización de personas atrapadas en escombros. Y bueno, yo cuando era director de México y Centroamérica, así que les acompañé, pero uno de ellos había aprendido en esto, Senapred. Así que pues yo personalmente pensé que pues nuestra contribución de este tipo de pues ayuda de pues económica pues nos pues favorece pues después de casi 3 décadas. Y es una historia personal que siempre pues pienso que pues nosotros ayudamos países subdesarrollados, pero una parte por ellos, pero otra parte por nosotros. Siempre vengo explicando a los ciudadanos japoneses. Y una anécdota que pues sí quiero pues compartir con ustedes. Sí. Ellos vinieron a Japón y al subir al norte descubrieron que pues en marzo hacía bien frío en el norte de Japón. Y ustedes no tenían preparado tan frío que pues cerca de pues a 0 grados que estaban allí en Sendai en esta época. Y así que en el camino vamos comprando pues ropa de invierno. Y me acuerdo que pues tenía que pues traducir como intérprete sí, lo que querían comprar y esas cosas. Y es una sí, experiencia personal que sí. Y luego pues cuando hubo seísmo en 2017 aquí en México, 7.1 grados de magnitud y había bastante daños aquí en Ciudad de México y Morelos y Puebla. Y nosotros envió equipo de auxilio desastre pues a 72 rescatantes y 4 pues caninos. Comisión de rescate de personas atrapadas. Y una foto bien famosa de entonces es que, pues en lugar de persona, pues un perro fue rescatado bajo del descombramiento de pues ese edificio. Y es sí, pues símbolo de pues amistad entre Japón y México. Y nosotros no solamente con APRED, pues con UNESCO pues hemos realizado proyectos de PRERADE. Ese, pues si digo, pues PRERADE nadie entiende, pero en inglés Preparation for a Better Response, Recovery and Reconstruction, Learning Anthropography and of Disasters. Y es así que pues ese programa para preparar pues a reconstrucción mejor y y hemos realizado el año pasado el simposio de elecciones aprendidas México 1985 y 2017
y presentaron el resultado del proyecto de ese allí en la pues, a Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con las dos subsecretarios y otras entidades de Naciones Unidas, y yo también estaba presente. Y bueno, después de construcción de CENAPRED, pues si nosotros hemos otorgado pues cooperación técnica todo el tiempo, esos 35 años, y es un ejemplar de pues cómo habían colaborado a través de JICA, sí, esos 36 años. Y lo bueno de este programa es que pues ese centro pues bueno, sí, que absorben o reciben muchos expertos de toda Hispanoamérica. México, un país bien grande, y pues y ustedes reciben muchos refugios de Centroamérica y de países caribeños, pero al mismo tiempo ustedes tienen pues fuerza global y regional. Y así que si nosotros recibimos expertos, tienen que viajar a Japón, pero ellos pueden viajar solamente aquí en Ciudad de México y van a CONAPRED y aprender pues las cosas que enseñamos allí en la CONAPRED al mismo tiempo, además en español. Así que pues ese tipo de colaboración lo llamamos cooperación sur-sur, porque pues a países de sur puede ayudar sur, bueno, aunque México está ubicado al norte, pero lo llamamos sur-sur, o sea, pues a cooperación triangular. Así que México pueden recibir expertos, y estándar de México de construcción y prevención de desastres naturales, ustedes enseñan expertos a otros países hispanohablantes, y es una buena vinculación y colaboración entre México y Japón. Y es pues capacitación continua y intercambio, pues y el año pasado, cuando hubo 5 expertos japoneses participan en el programa de Nichiboku el año pasado, y expertos japoneses mexicanos colaboran, pues colocan sensores sísmicas en la costa de Guerrero. Y hace 2 años, segundo día de mi trabajo de aquí en México, vine corriendo pues una inauguración pues entre la Universidad de Tokio y la UNAM y CENAPRED, pues un proyecto de SATREPS, Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development. Y empiezan un programa nuevo de la Universidad de Kioto y UNAM para sí, difundir, pues profundizar es investigación, igual que pues a recibir expertos hispanohablantes. Y así que pues estaba hablando yo pues con expertos de El Salvador, Colombia y otros países centroamericanos donde hay seísmo y otras cosas. Y así que es bien bueno para ustedes también sí, realizar este tipo de proyecto. Y esas son mi lectura que quería pues así, bueno, transmitir de nuestro lado a ustedes por día de hoy. Y desde 2011 somos países socios estratégicos y seguimos trabajando juntos para reducir el riesgo de desastres naturales a nivel mundial. Es el mensaje que quisiera trasladar a ustedes por el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al señor embajador por esta conferencia muy interesante y sobre todo por este cierre con todo el tema de cooperación Japón-México. Voy a dar paso a la participación del doctor Hugo Delgado, ¿no? Es que nos va a brindar algunos comentarios sobre lo que acabamos de ver.
El doctor Hugo Delgado es ingeniero geólogo, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con maestría y doctorado en ciencias por la Tohoku University de Japón. Es investigador titular C de tiempo completo, especialista en vulcanología, glaciología, peligros y riesgos geológicos. Trabaja en la innovación de metodologías e infraestructura para el estudio de los volcanes y glaciares, y fundó y es responsable del Laboratorio Universitario de Petrología de la UNAM, así como de la Asociación Latinoamericana de Vulcanología. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, además de otras sociedades científicas nacionales e internacionales. Entonces, sin más preámbulo, adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias. Pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Aquí, ¿me permiten el control? Gracias. Pues teniendo como fondo aquí este edificio, a ver si, ahí está. Ese es el edificio que alberga el Instituto Internacional para la Investigación de Ciencia de Desastres, justamente en la ciudad de Sendai, en Japón. Y con este fondo quisiera yo agradecer la invitación que amablemente me han hecho para participar el día de hoy, para hacer algunos comentarios acerca de la exposición que acabamos de escuchar del excelentísimo embajador del Japón, el señor Kozo Honsei. Para mí es un evento muy significativo, muy interesante, porque me permite traer y evocar una serie de recuerdos, ya que pues soy egresado justamente de la Universidad de Tohoku, de maestría y doctorado, en Sendai, justamente por donde se tuvieron las consecuencias más importantes del sismo de 2011. Ahí estudié pues mi curso de japonés, mi maestría y mi doctorado, y hablando de las condiciones frías que acababa de mencionar el señor embajador, pues hay en Sendai neva. Pero yo quería llamar la atención, entre otros de los recuerdos, que cuando yo llegué a Sendai, muchos compañeros y mis profesores me preguntaban sobre el sismo del 85 porque había ocurrido recientemente. Yo llegué en el 87 y ellos me comentaban sobre el sismo de Miyagi que ocurrió el 12 de junio en 1978 con una magnitud de 7.4. Me mostraban algunas de las señales en los edificios que todavía se veían agrietamientos debido a ese sismo. Entonces, hay una sensación muy importante, obviamente en Japón por parte de la población y más en el sector académico, acerca de las consecuencias de los sismos. Entonces, ahí me gustaría señalar ahí también este profesor, fue mi guía, mi tutor, Michiro Kyokan, que es el profesor Kenshiro Otsuki, y que fue uno de los principales líderes en la investigación del sismo, justamente que mencionaba el embajador, señor embajador de Hanshin en 1995 con magnitud de 7.3. Lo que nos ha presentado el señor embajador, esos 3 puntos sobre el gran terremoto, la cooperación mundial y la cooperación tan estrecha que se tiene con México, pues nos da la pauta para tocar varios temas que considero son fundamentales y que es importante reflexionar acerca de ellos. Alrededor de estos 3 temas, inevitablemente tenemos que hablar de los fenómenos naturales. También tenemos que hablar de las características de esos fenómenos naturales, y para ello se han abierto posibilidades interesantes, como lo que se ha planteado por el proyecto SATREPS que hace un momento nos mencionaba el señor embajador. Por el otro lado, hay otro tema que es importante que nos señalaba sobre la utilidad de todas estas experiencias
a nivel global. Hay una relación muy estrecha entre México y Japón, pero esta relación, como lo señaló en el caso de la relación sur-sur, es decir, dentro de Latinoamérica, es muy importante, pero no solamente en ello, también se abren muchas perspectivas de cooperación también con otros países, no solamente dentro del ámbito latinoamericano, sino también con el sureste asiático e incluso con los países europeos. Un punto que es, creo yo, también muy importante de señalar es que para poder prevenir los desastres relacionados con los fenómenos naturales, es importante entender las implicaciones actuales que se tienen para la prevención de los desastres relacionados a sismos y obviamente a los, a los tsunamis, ya que se tienen que tomar en cuenta hoy en día un sinnúmero de variables, como lo voy a señalar en un momento más. Nos ha relatado las experiencias, las lecciones aprendidas a partir del sismo de 2011 en la región de Tohoku, en particular los efectos devastadores en la ciudad de Sendai, y un poquito más al sur, en la planta de Fukushima, en la planta de energía nuclear, que a mí me tocó como estudiante visitarla. En su momento, a mí me llamaba mucho la atención la planta nuclear, porque siendo Japón un país con rasgos geodinámicos, geológicos muy importantes, con muchísimas fallas activas y con mucha sismicidad, el que hubiesen construido esta planta que operaba bastante bien. Y bueno, pues lo que ha venido a suceder con el tsunami, pues ha mostrado que se requiere tener una investigación científica muchísimo más detallada para poder prever situaciones que van más allá de lo que podemos observar en un primer análisis. También el señor embajador nos ha comentado acerca de los sismos, del sismo en particular del 19 de septiembre de 2017, y acerca de ello voy a comentar algunas cosas más adelante, y también nos ha hecho ver esta cercanía que se tiene en particular con nuestro país, y la creación de institutos y centros de investigación para la prevención de desastres. Y no solamente en México, sé que existen desarrollos similares en otras regiones del mundo, y eso habla de la generosidad del pueblo japonés en general en el ámbito global. Ahora bien, si profundizamos en estos temas, vamos a darnos cuenta que los fenómenos naturales en general tienen muchas características, y es evidente, es un corolario prácticamente de la ciencia básica. Entre más estudiamos, más tratamos de hacer investigación, pues más nos damos cuenta de lo que ignoramos. Entonces todavía hay muchísimas preguntas. La ciencia avanza, no, es importante señalar que es muy importante llevar a cabo la investigación científica, pero aún cuando ya existen ideas sabemos que hay zonas de subducción, que una placa se mete debajo de la otra y que eso ocasiona los sismos. ¿Cómo ocurren? ¿Por qué ocurren justamente cuando ocurren? ¿Dónde van a ocurrir? Y una pregunta que normalmente el público se hace, y casi es una exigencia a la investigación científica, es: ¿pueden predecir eventualmente los sismos algún día? Ese es un punto fundamental de la investigación, y es un aspecto muy delicado al final de cuentas, porque el día que realmente nos podamos acercar a los niveles de predicción, o al menos de pronóstico, estaremos en un problema también de otra fase completa de la protección civil, que es el ámbito legal. Y lo vemos en ejemplos como lo que sucedió en el terremoto del Áquila en Italia.
el gobierno les había dado financiamiento a los investigadores para poder llevar a cabo la investigación relacionada a la predicción de sismos. Y como fallaron, pues los metieron a la cárcel por muchas otras circunstancias, que en realidad es comprensible en la ciencia que haya mucha incertidumbre, pero pues al final de cuentas, e incluso ahora tenemos que ser más cuidadosos cuando redactamos proyectos de investigación que sometemos a los diferentes niveles de gobierno, de saber qué es lo que nos estamos comprometiendo, porque cada día es más delicado y es que la pregunta no es una pregunta ociosa, es una pregunta muy básica y que la gente se la hace. Y hay un aspecto muy importante que ya lo señalaba también el señor embajador de alguna forma. Nuestra investigación tiene que diversificarse, tiene que ser no solamente multidisciplinaria e interdisciplinaria, tiene que convertirse en una investigación, una tarea transdisciplinaria en la que podamos conjuntar las ciencias físico-matemáticas con las ciencias sociales, con las humanidades, porque al final de cuentas el trabajo que estamos haciendo en la ciencia básica de ciencias físico-matemáticas tiene una repercusión social. Y en ese sentido, la investigación realmente tiene que ver, tiene una proyección global, pero necesitamos ampliar la comunicación de esos resultados que obtenemos en la investigación. Y al decir comunicar no quiere decir solamente publicar en las revistas especializadas, sino tratar de comunicarnos de manera horizontal con las demás ciencias. Acabo de mencionar que es importante tener una comunicación horizontal con las ciencias sociales y con las humanidades, porque definitivamente la perspectiva y la utilidad de esos conocimientos que se adquieren para que puedan tener verdaderamente una trascendencia de carácter social y beneficio a la población, pues si no nos acercamos a los científicos sociales, pues estamos perdidos. Un aspecto que es también muy importante es la vinculación. Necesitamos vincularnos de una manera más profunda, tanto con autoridades y tomadores de decisiones, con miembros de la iniciativa privada y con la población. Cuando hablamos de vinculación, muchas veces, esto se menciona en muchos foros, la vinculación, y particularmente los procesos de divulgación para poder traducir los productos de la investigación científica a un lenguaje que sea adecuado para los no especialistas. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Pues tenemos que hacer labor de generación de conciencia alrededor de este conocimiento que se está generando. Aquí hay unos ejemplos en estas gráficas. Tenemos un mapa que ustedes encuentran en internet que se ha generado y muchas veces para poder divulgar el conocimiento que se genera sobre las zonas sísmicas, pues se trata de simplificar para que la gente pueda comprender mejor. Sin embargo, a veces la simplificación es demasiado grande. Aquí, por ejemplo, en nuestro país se muestra en verde las zonas que a veces incluso les llaman asísmicas, que es de muy baja sismicidad, en amarillo, de sismicidad media. En anaranjado están las zonas de sismicidad moderada y alta, y muy alta está en rojo. Sin embargo, ahí donde está la estrellita en una zona amarilla de baja sismicidad, es donde ocurrió el sismo de Bavispe el 3 de mayo de 1887, que tuvo una magnitud de 7.6. Es decir, ustedes conversen, a lo mejor aquí entre ustedes hay gente que viene del norte de México y dicen, bueno, pues allá no tiembla, pero no tiembla con frecuencia como nosotros lo experimentamos aquí en el sur y en el centro de México, pero de que tiembla, tiembla. El problema, y ahí es donde está el punto de la vinculación que hago mención, es
necesitamos que tanto autoridades en esas regiones donde creen que no tiembla, necesitan adoptar y adaptar códigos de construcción. Lo mencionaba el señor embajador, hay en Japón un sistema o códigos de construcción muy estrictos. De hecho, en la Ciudad de México también son muy estrictos, pero necesitamos adaptar a las condiciones de cada una de las regiones los códigos constructivos, tomando en cuenta que sí tiembla. Y a mí me llama la atención que, por ejemplo, un día cuando estaba yo en la dirección del Instituto de Geofísica, nos empezaron a llamar con urgencia porque estaba temblando en Camargo, en Chihuahua. En Parral estaba temblando y eso se les hacía muy raro. Y lo que pasa es que con el mapita que está en la parte de abajo, con el tiempo el Servicio Sismológico Nacional ha colocado, ha instalado nuevos sensores que son más precisos, que son más sensibles y los ha diversificado y los ha distribuido en todo el país. ¿Qué quiere decir colocar instrumentos de mayor sensibilidad? Pues quiere decir que sismos que son de magnitud 1.5, de 2, que no se sienten, se pueden detectar ahora con estos instrumentos y donde se creía que no temblaba, ahora resulta que sí tiembla. De hecho, el ejemplo más práctico que ustedes van a recordar inmediatamente es la sismicidad en la Ciudad de México. Como ahora tenemos más y mejores instrumentos, ahora, si ustedes ven los reportes del Servicio Sismológico, se reportan sismos de magnitud 1, de 1.5, y la gente tiene la percepción de que, ¿qué está pasando en el mundo? Antes no temblaba. No, no es que antes no temblara. Lo que pasa es que antes no lo podíamos registrar. Ahora se registra. Y todo eso es parte de esa divulgación. O sea, tampoco se trata de espantar a la gente de manera inútil, sino se trata de que realmente tengamos una conciencia de en dónde vivimos y que la gente se convenza de que es importante tener un protocolo para los sismos, incluso en el nivel, en el nivel familiar. Aquí en lo que me refería hace un rato acerca de las implicaciones actuales de prevención de sismos y tsunamis, hay complicaciones adicionales, complicaciones que van surgiendo o que vamos entendiendo cada vez mejor. Por ejemplo, con el cambio climático, podríamos decir, bueno, los sismos que tienen que ver con el cambio climático. Los sismos son procesos que ocurren dentro de la corteza, dentro del planeta. ¿Qué tiene que ver con el cambio climático? Si nosotros pensamos en los tsunamis, lo que tenemos que pensar es en el nivel del mar. Si lo que nosotros queremos es hacer construcciones, infraestructura en las zonas costeras y queremos evitar lo que mencionaba el señor embajador, que nos rebase un tsunami por encima de las barreras que tenemos que anticipar, pues tenemos que pensar que el ambiente está cambiando, el nivel del mar está subiendo. ¿Por qué? Por el cambio climático. Entonces, eso debemos de tener la conciencia y de que estamos viviendo en un mundo muy, muy, muy dinámico. Y en la segunda gráfica es el tiempo que está ocurriendo entre un desastre y otro. Nos lleva a una paradoja, una cuestión sumamente interesante en el sentido siguiente. Cada vez la investigación científica entiende más, comprendemos mejor, podemos anticipar más y mejor, pero están ocurriendo los desastres cada vez en tiempos más cortos. O sea, no pasa mucho tiempo hasta que viene el siguiente desastre. ¿Qué pasa? ¿La ciencia no está funcionando? No, lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que está aumentando la población. Y también hay migraciones de la población hacia zonas en donde hay una mayor concentración de población. Y con una mayor concentración de población, una mayor vulnerabilidad. Aquí tenemos en esta gráfica, que es solamente un ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, en el estado de Morelos, cómo ha venido cambiando la población urbana, que ven que hay un crecimiento, pero no es muy grande, pero la población rural no ha tenido un crecimiento muy importante, pero la población urbana sí la ha tenido. Entonces,
si nosotros vamos a zonas donde hay mayor concentración urbana y, repito, si no hay códigos de construcción que sean más exigentes, más precisos para anticipar el riesgo de desastres, pues no estamos haciendo bien la tarea de prevención y por eso los tiempos que están ocurriendo entre desastre y desastre se están disminuyendo. Esa es básicamente la razón. El pueblo japonés y el pueblo mexicano somos pueblos hermanados de alguna forma por la misma naturaleza, la misma geología. Tenemos sistemas geodinámicos muy, muy complicados. En ese sentido, Japón está enmarcado en 4 placas tectónicas. México está en 5 placas tectónicas. Por acá andamos. Tenemos fronteras. Interesantemente, hay 2 placas que compartimos también con el territorio japonés, que es la placa norteamericana, que la placa de Okhotsk es una microplaca que es parte de la placa norteamericana y también de la placa del Pacífico. O sea, de alguna forma también estamos compartiendo algunos de los fenómenos, cómo suceden las cosas entre Japón y México. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta, y el señor embajador nos ha hecho ver cómo es la preparación ante los sismos por parte de la población japonesa. Y aquí podemos ver una cosa muy clara, el mapa nos lo revela. Aquí el país está muy cerca de las zonas de interacción entre placas, pero en México las zonas de interacción entre placas están bien concentradas en la costa. ¿Qué pasa con la gente que vive acá? El mapa que les acabo de mostrar, que también tiembla en el norte y en el noreste de México, ahí la gente no tiene conciencia. Entonces, no tiene conciencia porque no les tiembla a diario. Yo tengo algunos parientes en Chihuahua y de repente cuando ha habido sismos y yo lo sé porque el Servicio Sismológico los ha reportado, en Camargo, por ejemplo, en Parral, y me dicen, oye, hoy sentí algo como que se meneó, pero fue muy, muy, muy rápido. Y sí, claro, son sismos muy diferentes a los que tenemos en la Ciudad de México. Entonces, tenemos que hacer esa tarea de acercarnos a la gente y explicarles que las cosas son muy diferentes en la forma en la como se manifiestan, pero al final de cuentas están ocurriendo. Yo recuerdo que a los 2, 3 días que llegué a hacer mis estudios en Japón, hubo un sismo y me sorprendió porque fue completamente diferente a lo que yo sentía en la Ciudad de México. En Sendai sentí un brinco y una vibración de los cristales, que es muy diferente a como suceden los sismos en general en la Ciudad de México. Entonces, de esa misma manera tenemos cosas muy distintas en nuestro mismo país. Ahora bien, pues hemos hablado de sismos y de tsunamis, pero existen otros fenómenos naturales a los que también, tanto en Japón como en México, estamos expuestos, como son las erupciones volcánicas, los huracanes, los tornados. En México, antes no se hablábamos de los tornados como que ocurrían en los Estados Unidos y nadie hacía caso, pero hoy en día incluso han llegado a tocarle las puertas a la ciudad de Monterrey, los tornados. Hay hundimientos, hay caída de rocas, hay deslizamientos, y lo que necesitamos hacer es trabajar conjuntamente para evaluar los peligros, las amenazas geológicas. Y en ese sentido, lo que nos ha mostrado el señor embajador es esa colaboración, no solamente entre ambos países, sino con terceros países, tomando en cuenta esa estrecha relación que existe entre México y Japón. A mí en lo particular me ha tocado participar en la elaboración de mapas de peligro volcánico para el volcán Masaya, que está a 5 kilómetros de la capital de Nicaragua, en Managua, y con la cooperación no solamente del gobierno mexicano y de la UNAM, sino también con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, que de alguna forma nos invitaron a hacer este tipo de trabajos y creo yo que esa es una contribución
de diferentes gobiernos, en este caso del gobierno de Japón y de México, y obviamente con una participación bastante generosa del gobierno japonés, dada la distancia a la que se encuentra de estos países. Y pues hay algunas aclaraciones que creo yo es muy importante mencionar. En muchas ocasiones oímos hablar de la prevención de desastres naturales. Algunos colegas y yo mismo pensamos que los desastres naturales no existen. Los fenómenos naturales existen en una gran variedad de magnitudes que nos pueden afectar, ya sean los sismos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, pero los desastres se presentan cuando la capacidad de respuesta de la sociedad es rebasada y cuando los gobiernos también en su capacidad son rebasados. Entonces, la única manera de prevenir los desastres ocasionados por los fenómenos naturales es mediante la investigación, mediante la preparación, la anticipación, la educación y la conciencia, despertar la conciencia en la gente para que puedan saber dónde están parados y qué tipo de construcción les corresponde generar. Otro comentario que es muy importante de señalar es el de los sismos de 2017. Normalmente se hace alusión al sismo del 19 de septiembre, después de mediodía, que ocurrió de magnitud 7.1, que bueno, obviamente pues hubo muchas pérdidas, muchos efectos dentro de la Ciudad de México, pero a veces hacemos a un lado el sismo del 7 de septiembre, es decir, 12 días antes ocurrió este sismo en Chiapas, que tuvo una magnitud bastante importante de 8.2, que es el sismo de mayor magnitud registrado instrumentalmente en México y que tuvo consecuencias muy importantes en la región, pero fundamentalmente en zonas rurales. Cuando vemos los números, efectivamente hubo menos mortandad con respecto a las zonas del centro del país, pero hubo pérdidas y afectaciones a la infraestructura muy importantes. Entonces es muy importante que dejemos aquí, como parte de ese proceso de concientización, dejemos a un lado esa parte, llamémosle egocéntrica, del centro de México, de la Ciudad de México, y pensemos de una manera más regional. O sea, los beneficios de la investigación y de las acciones de gobierno deben de llegar más allá a zonas en donde lamentablemente ocurren estos fenómenos y la gente es afectada. También el señor embajador hablaba de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Esta no existía en 1988 cuando se inició el proyecto para la construcción del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Justamente acababa de ocurrir el sismo del 85, pero el sismo del 85 lo que hizo fue disparar, generar una conciencia de crear la protección civil. La protección civil, como la conocemos hoy, no existía. Por eso la coordinación no existía, pero gracias al apoyo y a toda la ayuda generada precisamente por estos proyectos conjuntamente con el gobierno de Japón, es que se generó el Sistema Nacional de Protección Civil. Tiene una serie de características, eso hay que decirlo. Nuestras experiencias en México son muy diferentes a las que se tienen en el Japón o se tienen en países como en los Estados Unidos. Básicamente hay diferencias de carácter social, hay diferencias de carácter cultural, que son las que hacen que trabajemos de una manera diferente. Un colega vulcanólogo que eventualmente fue jefe de la Protección Civil italiana, cuando vino a México y conoció nuestro sistema, me decía: Hugo, es que ustedes tienen un sistema que debería ser el paradigma para muchísimas naciones. ¿Cuál es ese paradigma? El Centro Nacional de Prevención de Desastres trabaja muy cercanamente con las universidades, no solamente con la UNAM, sino con varias universidades. ¿Por qué razón hace eso? Bueno, una es muy práctica, una es que es obviamente donde están los expertos, hay que reunirlos y trabajar conjuntamente con ellos y de manera muy íntima. Pero lo que es realmente una solución práctica es que en el gobierno federal no existen los recursos para contratar a especialistas.
y para contratar especialistas hay que crearles laboratorios, hay que crearles infraestructura de investigación. Entonces, mejor lo que hizo el gobierno federal desde los inicios del CENAPRED fue trabajar conjuntamente con los expertos, con los instrumentos que tienen ahí, procurarles mejorar algunos de esos instrumentos y reunirlos en los diferentes comités científicos asesores del gobierno federal. Y esa es una experiencia que realmente nos ha funcionado en México y que eventualmente marca algunas diferencias, pero no se hubieran generado si no hubiera sido por el primer paso que se dio, que fue la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Y prácticamente para finalizar mis comentarios, me ha gustado el que el señor embajador diga, somos amigos en la adversidad y cuates de verdad. Yo quise hacer esta anotación. Cuates, la palabra cuates viene del náhuatl, coatl, de la palabra coatl, que significa gemelos o mellizos, es decir, hay una hermandad muy grande, y con lo que hemos observado y escuchado hoy, vemos que hay muchas similitudes y mucha cercanía. Hay una amistad profunda y como dicen en mi tierra, no solamente somos cuates, cuando hay un acercamiento mayor decimos, no eres mi cuaderno, y cuando se habla de una mayor cercanía se dice, somos cuadernos de doble raya. Japón y México somos cuadernos de doble raya. Y con eso termino mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Hugo Delgado. Muy rápido, vamos a dar oportunidad de 2 preguntas si las hubiese. A ver, allí una. 2, ya. A ver, por favor. En varias partes habló de las afectaciones humanas y la pérdida de vida, y supongo que es lo más importante, ¿no? Por supuesto, ¿no? Lo que más nos importa sobre los desastres, ¿no? Y también usted en muchas ocasiones mencionó como Japón es un país que ayuda, ¿no? Y que manda a los países que usted llamó subdesarrollados. Entonces, me encantaría que me dijera cómo contrasta usted eso con el hecho de que su país tiene comercio billonario con Israel y es un país que nunca se ha atrevido a denunciar el genocidio de Israel y es un país que además colabora específicamente con las empresas de tecnología y Elbit Systems, por ejemplo, hasta 2022-23, era de la empresa que más le daba a ustedes tecnología de seguridad, inteligencia artificial, etcétera. Y le quiero comentar también que tan solo en 2 años de genocidio, Israel ha masacrado a más personas que todos los desastres que usted nos mostró en su presentación. Entonces me encantaría que nos dijera cómo es humanitaria la posición internacional de Japón mientras participa activamente en este tipo de atrocidades. La segunda, por favor, de una vez. Muchas gracias por su participación en la conferencia. Me encantó que me dijera su experiencia desde su puesto de trabajo. Mi pregunta va encaminada a, mencionó que fue partícipe de la elaboración de programas para cooperación entre México y Japón, ¿no? ¿Cómo ustedes tomaban en cuenta también a sectores pues precarios, ¿no? Sectores de la población más vulnerable, económicamente hablando, socialmente hablando, porque pues si recordamos en la presentación del doctor Hugo Delgado, venía que las zonas más sísmicas son en el sur de México, ¿no? Entonces, ¿cómo tomaron en cuenta este tipo de zonas? Si esta prevención también puede llegarles a ellos, de qué manera, cómo era el presupuesto para en la infraestructura, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, me gustaría, pues. Gracias. Bueno, primera pregunta, sí, bueno, no tan relacionado con el tema que pues hemos tocado, pero al mismo tiempo, pues yo como estaba destinada ahí en pues Ginebra, y siempre decíamos que pues no podemos
tener tolerancia con ningún tipo de acto de terrorismo. Sí, lo que había hecho pues allí antes de pues en Israel pues a empezar pues a operación militar. Sí, sí, pues y segundo pues al mismo tiempo Palestina pues hemos otorgado bastante ayuda humanitaria después del incidente de Gaza y antes de ello pues hemos otorgado bastante ayuda económica para desarrollo social y económico de Palestina. Y pues considerando pues armamento, pues es un fenómeno pues de todo el mundo que se enfrenta para cómo tiene que prepararse pues, para operación militar de otros países, México también, pero y de comprar pues armas o tecnologías de pues más avanzadas para proteger nuestra territorio y soberanía, pues cada país tiene política y pues yo no intervengo de pues interpretación de cómo no nos ha acusado pues acto de Israel y esas cosas, pero y estaba siempre intentaba buscar pues para resolución de OIT o pues OMS y de otras organizaciones y que pues siempre buscaba para todo el mundo puedan llegar a acuerdo de consenso que pues nuestros países, nuestro mundo no estuviera divididos por este tipo de incidente. Eso es lo que puedo decir pues por este momento. Gracias. Bueno, pues damos por cerrada esta mesa. Les invitamos al conversatorio. No vamos a hacer receso. Solo vamos a cambiar los participantes del presidium. Agradecemos la participación del embajador Juan Seicoso y del doctor Hugo Delgado. Muchas gracias.